iniciado hace unos 15 días acerca de RAM en COVID, acerca de esta pandemia silenciosa que es la resistencia antimicrobiana, muy difícil de mitigar, y vamos a hacer con la misma modalidad del Ateneo anterior. Va a haber una presentación a cargo de la doctora Daniela Kuzmani, que es microbióloga del Laboratorio de Salud Pública, y luego van a presentar 3 casos clínicos, representantes del Hospital Padilla, la doctora Cintia Martínez, del Hospital Néstor Kirchner, la doctora Mariana Rodríguez Raimondo, y del Hospital Centro de Salud van a participar los infectólogos Luis Raya y el doctor Mario Raya. Como les decía, la modalidad va a ser la misma, se va a presentar el primer caso clínico, se va a discutir acerca de ese caso, ustedes van a poder intervenir y hacer las preguntas que sean necesarias, y luego pasamos al segundo caso y posteriormente el tercero y finalmente las conclusiones finales. Así que para no demorarnos más, le doy la palabra a Daniela. Dani. Sí, buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar, quiero refrescar un poquitito para recordar, antes de abordar los casos clínicos, cuáles son las carbapenemasas existentes hasta el momento. Tenemos 2 grupos grandes de carbapenemasas, las serinoenzimas y las metaloenzimas. Y hay diferentes moléculas para inhibir la acción de cada una de estos grupos de enzimas. Las serinoenzimas, en un primer momento, tenemos las de clase A, que eran inhibidas por sulbactam, clavulánico y tazobactam. En este grupo podemos incluir las beta-lactamasas de espectro ampliado y las beta-lactamasas de espectro extendido. Posteriormente, con el correr del tiempo, aparecieron las carbapenemasas, en donde en este grupo podemos incluir de clase A las KPC. Después tenemos enzimas de clase C y enzimas de clase D. En las de clase D tenemos otro grupo de carbapenemasas que son las OXA 48 y las OXA 163, que son las más prevalentes, en enterobacterias principalmente. Y después en el grupo de las metaloenzimas tenemos las enzimas de clase B de Ambler, como NDM, BIM y IM, que son las más prevalentes. Para inhibir todas las enzimas de clase A, de clase C y de clase D, tenemos una nueva molécula que es el avibactam. Esta molécula tiene la capacidad de inhibir no solamente enzimas que tienen efectos hidrolíticos sobre penicilinas y cefalosporinas, sino que también pueden inhibir enzimas que tienen actividad de carbapenemasas como KPC y como las OX. El avibactam no tiene acción, no tiene ningún tipo de inhibición en las metaloenzimas. Pero si al avibactam le unimos una molécula de antibióticos como el Astreonam, podemos tener una combinación de antibióticos que pueden inhibir todas las carbapenemasas presentes hasta el momento. Y este algoritmo, para recordarles un poco de la semana pasada, este es el nuevo algoritmo que propone la División de Antimicrobianos del Instituto Malbrán, en donde, como en ambientes donde prevalece principalmente KPC y los beta-lactamasas, es importante iniciar el algoritmo de testeo usando un disco de ceftazidima avibactam, que nos va a orientar para poder continuar con el algoritmo de identificación. Y en ambientes donde circula prevalentemente OXA, tenemos este algoritmo de la parte inferior de la diapositiva. Vamos a dar comienzo, con esto ya anticipando, vamos a dar comienzo al primer caso clínico, que es un caso clínico que va a presentar el Hospital Padilla. Dani. Dani, ¿estás conectada? Sí está conectada Daniela Martínez.
Daniela, ¿nos escuchás? Una biopsia de un nódulo supraclavicular, la cual no había tenido ningún tipo de control ni posterior consulta. Él consulta por la guardia del Hospital Padilla el día 23 de octubre del 2020 por debilidad de miembros inferiores y una retención aguda de orina. Al examen físico, el paciente se presentaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, vigil, reactivo y respondía a órdenes. Presentaba múltiples manchas café con leche a nivel de tronco. Con respecto a las funciones fisiológicas, una oligoanuria de 48 horas de evolución y catarsis negativa también de 48 horas. Y en el examen neurológico presentaba cuadriparesia, predominio proximal en miembros superiores, con un Kendall 4/5 y en miembros inferiores 3/5. Y nivel sensitivo en lo que era D6 y D7 con hipoestesia. Al ingreso se le solicita un laboratorio que no tenía muchas particularidades, tenía una leve leucocitosis con un eritro de 16 y una PCR menos de 6. Al paciente, previo a las imágenes que estamos viendo, se le solicitó una tomografía de cerebro y de tórax, en la que en cerebro no se veía lesiones agudas, y en tórax se podía ver lo que posteriormente se puede visualizar mejor, que es con la resonancia de columna cervical, dorsal y lumbar que se le solicita, que es una extensa masa voluminosa, que era en heterogénea, bien definida, que la describían como con necrosis central, que afectaba sobre todo en las dorsales en segunda y tercera, pero con compromiso total de lo que era el canal raquídeo, afectaba también los forámenes y se extendía posterior, incluso afectando los músculos parietales. También en la parte inferior podemos ver que a nivel lumbar derecho se veía también una masa voluminosa, neoformativa, que estaba sobre todo a nivel de L3 y L4, y también producía lo que es un desplazamiento de todo lo que es la columna y a nivel raquídeo. Estas son imágenes a nivel torácico, también dos masas voluminosas, sobre todo en el vértice del pulmón izquierdo, con compromiso a nivel dorsal y cervical. Con esas imágenes y con un diagnóstico presuntivo de una neurofibromatosis de von Recklinghausen, pasa el paciente a la sala 10 el 24 de octubre, en donde permanece hasta el 31 de octubre en plan de realizar una cirugía descompresiva. El 31 de octubre, por ser una cirugía de alta complejidad, pasa de manera programada a la unidad de terapia intensiva, con la finalidad de realizar la cirugía, la cual se suspende por un derrame pleural masivo. Acá se puede ver la radiografía de tórax, en donde se ve el derrame pleural masivo a nivel izquierdo. En ese momento se le realiza una pleurocentesis diagnóstica y terapéutica con un físico-químico del líquido pleural, que lo informaba como líquido opalescente, con una glucosa de 57, una LDH de 25, proteínas de 0,24, con células de 20 y albúmina de 0,17. Se sospecha de una lesión de conducto torácico por las características del líquido. Se realiza el cultivo, el cual daba negativo para bacterias. Y el paciente, en su evolución en UCI, al segundo día de permanecer ahí internado, presenta un cuadro de fiebre e hipotensión arterial con requerimiento de vasopresores, por lo que se realiza toma de cultivo por 2, puro cultivo, inicia el tratamiento antibiótico empírico con penicilina tazobactam. A las 4 horas nosotros tenemos el informe parcial del hemocultivo, que nos informaba bacillus gram negativo en 1 de 2, y ya a las 48 horas tenemos el informe, que era una pseudomonas originosa, que si bien no está puesto el antibiograma, era una pseudomonas multisensible a todo lo que era aminoglucósidos, carbapenems y cefalosporina de tercera generación y quinolonas. Y en el urocultivo estaba la misma pseudomonas que en el hemocultivo, y además se hila una Klebsiella pneumoniae, que por los parámetros que nos daban del BITEC tenía perfil de KPC.
por lo que con esos resultados de cultivo se rota el esquema antibiótico a meropenem y colistin, ajustado a antibiograma. Ya para la fecha del 8 del 9 recibimos la simacolistin derivada del Laboratorio de Salud Pública, la cual nos daba sensible para esa Klebsiella pneumoniae. En su evolución en terapia, el paciente el 8 de septiembre se le realiza la cirugía, que es una laminectomía con exéresis del tumor y con toma de biopsia, y él cumple 10 días de tratamiento antibiótico dirigido, que si bien por aislarse el germen multiresistente en orina, no se logra hacer 7 días porque al séptimo día el paciente todavía estaba inestable hemodinámicamente, con requerimiento de vasopresores y con un laboratorio que tenía 22.000 blancos. Ya para cumplir los 10 días de antibióticos se había logrado una estabilidad clínica y de laboratorio. Luego se recibe el informe de la biopsia, que describen un cuadro histopatológico compatible con metástasis vertebral y paravertebral, de una neoplasia poco diferenciada con un patrón alveolar predominante. El paciente es presentado en comité de tumores con seguimiento posterior por oncología para plantear un probable tratamiento quimioterápico, y el 28 del 10 recibe el alta hospitalaria luego de aproximadamente más de 2 meses de internación. Bueno, se recibe la derivación del hospital Padilla de un aislamiento bacteriano para realizar simacolistina e investigación de carbapenemasa para confirmar el perfil de carbapenemasa que se observaba en el laboratorio del Hospital Padilla. Este aislamiento presentaba resistencia a aminopenicilina, cefalosporina, imipenem y meropenem con CIMES de mayor de 16, resistencia a gentamicina, amicacina y ciprofloxacina, y presentaba también resistencia a ceftazidima avibactam, que es lo que se determina en el Laboratorio de Salud Pública. Esta cepa venía derivada con sospecha de KPC. El hecho de que tengamos resistencia a ceftazidima avibactam en una cepa sospechosa de KPC nos hace sospechar la presencia de un mecanismo de resistencia adicional. Bien, si volvemos y recordamos un poco del ateneo anterior, podemos ver que la resistencia a ceftazidima avibactam nos tiene que hacer sospechar de varios mecanismos que pueden estar presentes. En un 40% se debe a que el aislamiento presenta producción de NDM o de alguna metalobeta-lactamasa. Puede ser debida también a la presencia de KPC, pero que tiene asociada una beta-lactamasa de espectro extendido de tipo PER, que no es inhibida por el avibactam, de modo que en ese caso tendríamos resistencia a ceftazidima avibactam en el antibiograma. Se puede deber también a la presencia de mutantes de KPC en un 20% de los casos, o también a combinaciones de carbapenemasa o carbapenemasas tipo OXA en un 10% de los casos. Cuando hacemos la identificación en el Laboratorio de Salud Pública del mecanismo de resistencia presente, tenemos un BlueCarba positivo por discos combinados que nosotros hacemos de rutina a toda cepa sospechosa de carbapenemasa. Vemos que había una sospecha de carbapenemasas de tipo OXA. Pero cuando tenemos se presenta de esta manera el aislamiento y un BlueCarba test positivo, tenemos que, o sea, las oxacilinasas normalmente dan un BlueCarba test negativo. Entonces seguimos estudiando el aislamiento. Confirmamos la resistencia a ceftazidima avibactam y por un método cromatográfico rápido le hacemos el estudio y nos da que la cepa era productora de KPC, pero también tenía una NDM asociada, lo que explica la resistencia a la ceftazidima avibactam. Esto se confirma por un método de PCR multiplex posteriormente. En el laboratorio, ante la presencia de la resistencia a ceftazidima avibactam y un BlueCarba test positivo, tengo que pensar o en una presencia de NDM o de una metalobeta-lactamasa pura, en lo cual voy a ver sinergia con EFTA o una coproducción de carbapenemasa.
Como en este aislamiento veíamos, de acuerdo al hacer el DSM-GRID, nosotros vemos que no presentaba sinergia con nada. Este es uno de los fenotipos en los que podemos observar cuando tenemos coproducción de carbapenemasa. Y esto se debe a que el poder hidrolítico de una carbapenemasa enmascara el poder hidrolítico de la otra. De modo que cuando hacemos una combinación de inhibidores, podemos ver, si utilizamos discos combinados, un huevo, digamos, una sinergia positiva entre los discos de meropenem con dos inhibidores diferentes, con borónico y con hepta. Si yo a esto no lo acerco en el antibiograma, lo que voy a ver es halos de no inhibición ni con hepta ni con borónico por separado, digamos. Veo la combinación de ambas inhibiciones observando una sinergia entre ambos discos. De modo que en el antibiograma, cuando uno realiza un DSM-GRID y tenemos que no presenta sinergia con ningún inhibidor por separado, tenemos que sospechar de una coproducción de carbapenemasa en presencia de un blue carba test positivo. Hay otra manera de verlo en el antibiograma, que es haciendo las sinergias entre astronam y borónico para poner en evidencia la presencia de la KPC, y a su vez la sinergia entre cescacima y bactaniepta, que pone en evidencia en la misma placa la presencia de una metalo-beta-lactamasa. Acá les muestro cómo había dado en ese momento el cassette. Este es un método cromatográfico rápido que en 15 minutos nos da información acerca de las carbapenemasas presentes en el aislamiento. Siempre que detectamos en el laboratorio una carbapenemasa de tipo MBL, tenemos que realizar sensibilidad a astronam-avibactam por el método de predifusión. ¿Y esto por qué? Porque en este caso, sobre todo, cuando tenemos combinación de dos carbapenemasas, esta es la única combinación que puede presentar sensibilidad para el tratamiento. En la prueba de predifusión, ya como lo hemos explicado la semana anterior, se realiza con un disco de cescacima y bactam que se coloca en una placa, se difunde y después posteriormente se levanta y se coloca en su lugar un disco de astronam. Tiene un punto de corte que está establecido por el Instituto Malbrán, y una prueba de sinergia positiva implica que el avibactam inhibe a la carbapenemasa, en este caso la KPC en el aislamiento, permitiendo que el astronam actúe sobre la metalo-beta-lactamasa. O sea, si lo razonamos un poquito de esta manera, nosotros tendríamos el astronam y por otro lado el disco de cescacima o el antibiótico de cescacima-avibactam. El astronam es activo frente a las metalo-beta-lactamasas, pero en presencia de una carbapenemasa como KPC no tiene actividad. Por lo tanto, al combinar esto con un antibiótico que tiene avibactam y que puede inhibir la KPC, tendríamos sensibilidad. Y esto es útil para tratar las metalo-beta-lactamasas que tienen resistencia a astronam, ya sea por la presencia de otra carbapenemasa o por una BLE, las combinaciones entre MBL y KPC, combinaciones entre metalo-beta-lactamasa y oxa, y también eso sirve, que ya vamos a ver más adelante en otro caso, sirve para el tratamiento de mutantes de KPC. En el caso de que no dispongamos en el laboratorio de avibactam para realizar la sinergia, podemos probar si hay sinergia con clavulánico. En este caso particular, donde tenemos una coproducción de dos carbapenemasas, no sería una opción. Pero en el caso de que puedo tener una metalo-beta-lactamasa con una BLE, es muy probable de que la combinación entre astronam y ácido clavulánico sea efectiva. Bueno, en el contexto de la pandemia, en el Instituto de Referencia, en el Instituto Malbrán, se recibieron muchísimos aislamientos, cada vez más, en más cantidad, de coproducción entre KPC y NDM. Esto presenta una dificultad tanto para el tratamiento como para el reconocimiento por parte del laboratorio. Por lo tanto, cuando tenemos un aislamiento que es productor de una beta-lactamasa, que es productor de sospecha de productor de una beta-lactamasa, siempre es importante
investigar todas aquellas que puedan estar presentes, porque algunas pueden estar enmascaradas y a los fines terapéuticos y epidemiológicos es importante saber todo lo que produce el aislamiento. Este aislamiento ha sido derivado al laboratorio de referencia, en donde nos han confirmado lo que habíamos puesto en evidencia en el Laboratorio de Salud Pública. Se trataba de un aislamiento productor de doble carbapenemasa, NDM y KPC. Y a su vez presentaba una beta-lactamasa espectro extendido de tipo CTXG. Y se confirma también lo que habíamos determinado en el laboratorio, que podíamos hacer sinergia para el tratamiento entre Accionam y Ceftazidimab-Vivactam. Los dobles productores entonces constituyen un desafío para el laboratorio, para el programa de control de infecciones también, porque muchas veces estas carbapenemasas se enmascaran la una a la otra, y si no realizamos la detección y la búsqueda de todas en el aislamiento, no podemos tener la oportunidad de hacer un control de infecciones, digamos, para tratar de que este mecanismo de resistencia no se propague. Bueno, antes de pasar al próximo caso clínico, ¿se quieren hacer alguna pregunta? Yo, Danielita, un poco, puede resultar un poco complejo para los que no hacen laboratorio el algoritmo de trabajo para evidenciar la presencia de ambas carbapenemasas. Entonces, llevándolo a la práctica clínica diaria, me gustaría que un poco lo vayamos razonando. Nosotros tenemos un aislamiento de un hemocultivo, de una cepa a la cual lo primero que le debiéramos hacer es Blue Carba Test, ¿sí? Que creo que lo tenemos disponible en la mayoría de los hospitales. Ante ese Blue Carba Test positivo, entonces yo tengo que pensar en KPC o en NDM o en metal o beta-lactamasa, ¿sí? Sí. Entonces, si nosotros ahora, la situación está complicada, ¿por qué? Porque hasta hace un año o dos, cuando decíamos Blue Carba positivo, pensábamos en KPC, y si hubiéramos tenido a mano el tratamiento en un paciente complicado con una infección severa, si hubiéramos tenido a mano Ceftazidimab-Vivactam, nos tentamos en usar Ceftazidimab-Vivactam y quizás hasta sola. En la situación actual, en donde hay una circulación mucho mayor de NDM, casi un 40%, creo que habías dicho vos, Daniela, en el estudio que han hecho ustedes. Entonces, esta situación o la presentación del caso ya es distinto en cuanto a qué conducta terapéutica se tomaría. Si tuviera disponible, quisiera preguntarle a Daniela, a Cintia, o algún infectólogo que esté en el chat, ¿qué tratamiento haría ante la presencia de una cepa productora de carbapenemasa en forma empírica sin tener el antibiograma? Digamos, cuando el laboratorio les dice que tiene un Blue Carba Test positivo. Dani, no se te escucha. Dani, no se te escucha. En el Hospital Padilla lo que nos pasa, sobre todo en las unidades de cuidados críticos, que tenemos muchos Acinetobacter que son con perfil de KPC y que solo tenemos, digamos, la opción de hacer colistin o tiqueciclina. Siempre por ahí, si tenemos el perfil de decir que es KPC, estamos pendientes. Sabemos que el meropenem no nos va a funcionar más que para hacer sinergia en una bacteria que es multiresistente. Y de ahí las opciones que nos quedan es el colistin, combinarlo con el meropenem. Para la Ceftazidimab-Vivactam, si bien nos mandan en las sensibilidades o resistencia, tenemos el problema del acceso, que es muy dificultoso, entonces por ahí los pacientes están haciendo monoterapia con colistin. Y con respecto a, bueno, ya si fuera más complicado aún, que no tuvimos nunca todavía la posibilidad, creo yo, en los 2 años que estoy en el
hospital de usar un tratamiento con Astronama y con este nuevo surgimiento de las cepas con NDM. Así que de empírico siempre se suele largar el esquema de meropenemtin, sobre todo por la epidemiología del hospital. Bien, perfecto. En este caso anduvo, la colistina anduvo perfectamente bien, pero creo que son cosas que nos deberíamos empezar a plantear y creo que realmente es un verdadero desafío para el laboratorio ahora abordar la identificación de estos tipos de carbapenemasa. Creo que hay que reforzar los recursos económicos para dotar a los laboratorios de métodos rápidos como el método inmunocromatográfico, que en un paciente que está en terapia, en donde sabemos que circulan cepas productoras de carbapenemasa, rápidamente tengo el aislamiento y puedo informar con un 100% de especificidad de qué carbapenemasa se trata. O sea, creo que esto es bastante importante. Y si no lo tuviéramos disponible a este método, que de hecho es costoso en Argentina, comenzar a diseñar estrategias en el laboratorio para dar respuestas rápidamente, porque esta cepa era un problema porque daba un blue carbon positivo con un DSM-1 que hacía pensar en OXA, entonces es un dilema en primera instancia para el laboratorio. Entonces hay que largar toda la batería de pruebas posible para poder resolver la situación y dar una respuesta rápida. Y más allá del tratamiento, también para conocer qué es lo que está circulando, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, el tratamiento funcionó lo mismo, hubiera tenido cualquiera de los dos tipos de carbapenemasa o ambas como tuvo realmente. Pero, digamos, es importante conocer la epidemiología y qué es lo que está circulando en la institución para hacer tratamientos empíricos que resulten efectivos finalmente. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Norma, Daniela. Sí. Yo quería consultar algo que también es muy problemático que nos está pasando a nosotros. Tenemos Proteus mirabilis con NDM, en este momento BLE negativo. Y tenemos KPC con NDM, BLE positivo y con BLE negativo. Con el Proteus es todavía peor porque es resistente a TIG, es resistente a colistin. Tenemos el problema, si fuera BLE positivo ya estaríamos muy complicados, tenemos que ir a la sinergia y lo que demoramos en todo eso. Es bastante difícil manejarse con un Proteus, un Providencia Stuarti, en esas circunstancias, ¿no? El BLE positivo y la sinergia hasta que nos llega y todo, la verdad es el caso más difícil para manejar. Bien, el tema es, sí, con un Proteus, evidentemente, porque estás muy limitado por la resistencia intrínseca que tiene. Con el tema de Astronam, yo no sé si alguien que esté conectado ha tenido experiencia en el uso de Astronam en Tucumán o si lo ha podido conseguir, porque sabemos que en otros lugares sí lo usan. En maternidad sí, Norma. Hola. Bien, sí. ¿Quién está hablando? Alejandra. Sí, contame. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, nosotros creo que somos los primeros que usamos. Tuvimos una embarazada con COVID, con falla multiorgánica, en hemodiálisis, puerperio patológico, y rescatamos en 3 muestras NDM. Corregime, Daniela, cualquier cosa que yo diga. Eran de hemocultivo. El primer rescate fue en 2 muestras de hemocultivo, se cambiaron los catéteres, después en una punción intraabdominal que pensamos que cayó en cavidad, no en la cavidad peritoneal, sino intraasa, y el tercer rescate fue en los catéteres de diálisis. Nosotros pensamos, porque por supuesto, eran los primeros casos que llegaban a maternidad porque nos derivaron pacientes de otros hospitales cuando no había cama de terapia,
Y bueno, la opción terapéutica que tenía esta paciente era Astrionan con ceftazidima avibactam. Por supuesto, tardamos casi una semana en conseguirlo. ¿Y qué hicimos? Lo que hace todo el mundo, creo, que no sé si es correcto o no, pero es lo único que teníamos a nuestro alcance, fue colocarle merocolistin, que es el clásico esquema cuando estamos pensando en alguna de estas bacterias, porque es lo único que tenemos acceso, o en la parte privada, lo que nos autorizan sin que esté documentado, y llegó el Astrionan, y bueno, y completamos el tratamiento, y gracias a Dios la paciente evolucionó favorablemente. Está evolucionando favorablemente. Entonces yo creo que como experiencia sería importante, y eso es lo que dijimos en una reunión anterior, no sé si se entendió, que desde nivel central me parece que deberíamos tener estas drogas, porque bueno, en este caso la paciente resistió y salió con merocolistin, yo creo. Pero en otros casos, de demorarse tanto la provisión de droga, estamos llegando tarde. ¿Cuánto tiempo de antibiótico le hicieron con Astronan? Y 10 días. ¿Y tenía BLE la cepa? Sí, Aparte era de... productora de BLE. Era una NDM con una BLE social. Únicamente presentaba sensibilidad astronana a la combinación astronana-vivactam. No hacía la combinación entre astronana y clavulana. Qué complicado, qué caro. Escúchame, Ale, y la cimameropenem, 16. Era de más de 16. Era una CIME de más de 16. de más de 16. Claro, la verdad que colistina sola, sabemos que la colistina es una droga difícil de usar. Por suerte era una bacteriemia, ¿no? Porque si hubiera sido otra localización, la colistina medio sola es muy complicado. Bueno, nosotros iniciamos una charla que quedó inconclusa eh, con el farmacéutico del PRIS para ver si se puede gestionar a nivel central de algunos tratamientos para que estén disponibles en situaciones que se requieran en pacientes con infecciones severas, ¿no? Antibióticos como Astrionam y Ceftazidima Avibactam que no están disponibles habitualmente en nuestro medio. Es una gestión que tenemos que comenzar a hacer con el apoyo de todos ustedes. Nuestro objetivo es poner en evidencia el problema de la resistencia antimicrobiana y de lo complicado que es tratar a los pacientes con estos gérmenes multiresistentes o de resistencia extrema. Bien, si hay alguna otra pregunta, sino para que continuemos. Bien, sigamos, Dani, entonces. Bien. Bueno, el siguiente caso es un caso que va a presentar el doctor Yaya del Hospital Centro de Salud. Doctor, Sí, buenas noches. Lo invito a que buenas presente el noches. caso. Bueno, buenas noches a todos. Esto se trata de una paciente de sexo femenino de 59 años de edad. Tenía como antecedente obesidad y trastornos venosos en miembros inferiores. El motivo de consulta fue el día 20 del 4 de este año. Se le hizo un diagnóstico de COVID-19 con un test rápido de antígeno, con un tratamiento ambulatorio. En ese momento se intenta desde Salud Escucha hacer los controles y bueno, esta paciente no se obtuvo respuesta de estos intentos. Y el día 23, a los 3 días, llega al CAP San José con desaturación y cefalea, motivo por el cual es derivada al Hospital Centro de Salud. Se realizan ahí los estudios de inicio, de ingreso, y se interna en sala COVID. Al ingreso estaba lúcida, vigil, normotensa, normohidratada, con una frecuencia respiratoria de 24 por minuto,
una saturación de oxígeno de 81% al aire ambiente y se inicia oxigenoterapia con máscara de no reinhalación a 15 litros, saturando 96%. En la tomografía de tórax se ven infiltrados extensos en ambos campos pulmonares y una gasometría con una presión de oxígeno de 45 y una PAFI de 208, un lactato de 0,67. E inicia tratamiento estándar de AMPI claritro más Dexa, salbutamol en aerosol y enoxa. Al otro día, en horas de la mañana, la paciente desmejora con una temperatura de 37,6, una frecuencia cardíaca de 101 por minuto y una saturación de oxígeno de 88% con máscara de no reinhalación a 15 litros y una frecuencia respiratoria de 21 por minuto. En horas de la tarde del mismo día continúa con empeoramiento, una mala mecánica respiratoria, uso de músculos accesorios, una PAFI de 85% y se pasa a CAFO y pasa a UTI COVID del hospital. Se mantiene en ese estado durante 2 días, el 26 del 4 continúa en mal estado y se decide pasar la BNI. Al otro día, continúa con mala evolución, se realiza la intubación orotraqueal, se coloca en RM y pronación. Se mantiene así, el día 30 llevábamos 8 días de antibióticos, se decide suspender y se toman muestras de cultivo. El día primero. El día primero está con taquicardia, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, una temperatura de 38 grados, aumentó la fiebre. Hipertensa, se toman los cultivos y se inicia un empírico con pipertazo. Estas eran las imágenes típicas de COVID, con compromiso de ambos campos pulmonares, con lesiones periféricas y los infiltrados típicos del COVID. El día 6 del 5, la paciente desmejora, continúa en mal estado general y empieza a tener requerimientos de inotrópicos, por lo que se decide rotar el tratamiento a meropenem más colistina. El día 8 continúa febril la paciente con hipotensión, taquicardia, oligoanúrica, con inotrópicos, una saturación de 76% y una hipoxemia refractaria al tratamiento clínico que se estaba haciendo. El día 9, la paciente en horas del mediodía fallece. Y el día 12 recibimos los resultados del laboratorio. Bien. A nosotros nos derivan, sí. Cabe destacar que en el transcurso de esto recibimos los resultados de hemocultivos negativos. Y la muestra respiratoria. El día que se la cultiva, se le realiza el hemocultivo negativo y se le hace un estudio de muestra respiratoria, que es un aspirado traqueal. De ahí se rescata un aislamiento que era una Klebsiella pneumoniae con la sensibilidad que presenta en la pantalla. Era una cepa resistente a casi todos los antibióticos que se prueban en la tarjeta de Vitek. Y presentaba solamente sensibilidad a colistina, pero por el método de Vitek no era válido, así que derivan el aislamiento para el Laboratorio de Salud Pública para confirmar la carbapenemasa y hacer el estudio de la sensibilidad a colistina. Este es el aislamiento que se investiga en el laboratorio del Centro de Salud. Ellos realizan sinergia con ácido dipicolínico después de realizar el Blucarba-Test que le daba positivo. Ante la sospecha de carbapenemasa, realizan el método de detección que ellos tienen, que es un método combinado para buscar inhibición con ácido dipicolínico y con borónico para la carbapenemasa de clase A. Este aislamiento presentaba inhibición con ácido dipicolínico, que es lo mismo que decir inhibición con ERTA, por lo tanto presentaba sospecha de producción de una metalobeta-lactamasa. El perfil de antimicrobiano, si lo recordamos nuevamente, tenía resistencia a carbapenem con CIMES de mayores de 16,
presentaba sensibilidad a colistina, sensibilidad a fosfomicina y resistencia a ceftazidima avibactam, lo que nos hace, junto con la sinergia que presentaba, la sospecha de una NDM. Este aislamiento presentaba todas las pruebas que un glucarate es positivo, sinergia con EPTA, resistencia a ceftazidima avibactam. Cuando le realizamos la confirmación por el método cromatográfico rápido, observamos que no solamente era productora de NDM, sino también que presentaba coproducción con una carbapenemasa de tipo OXA. Esto se confirma por el método de biología molecular y después es confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia como doble productora de NDM más OXA 163 por el método cromatográfico, y el Instituto Nacional de Referencia confirma por molecular, solamente se puede decir que es una OXA, sin especificar si es OXA 48 o OXA 163. A su vez, el aislamiento también presentaba producción de una beta-lactamasa de espectro extendido. Y era sensible únicamente a la combinación astronana-avibactam. Las carbapenemasas de tipo OXA es muy raro ponerlas en evidencia si es que no se las busca, porque el poder hidrolítico de las carbapenemasas de tipo KPC y las metalo-beta-lactamasas la enmascaran. A su vez, también las OXA, si recordamos, en el laboratorio, es muy difícil ponerlas en evidencia ya por su naturaleza. Tienen un cofactor, que es el bicarbonato, que no se puede poner en los medios de cultivo, de modo que muchas veces, cuando no la sacamos por descarte en el laboratorio, cuando no presentamos sinergia con ningún otro inhibidor. En este caso, el aislamiento sí presentaba sinergia con NDM, y si no hubiéramos ido a buscar la presencia de la OXA, nunca nos hubiéramos enterado que había una coproducción. Bien. ¿Alguna pregunta, Normita? ¿Querés preguntar algo? Yo te preguntaría, Daniela, desde el punto de vista microbiológico, ¿la presencia de la OXA te cambiaría el tratamiento? Y en el caso de que, en este caso, cuando nosotros le hemos hecho la sensibilidad a astronana avibactam y astronán clavulánico, antes de hacerle el método cromatográfico, hemos visto que solamente tenía inhibición con astronana avibactam. Eso nos puede hacer sospechar de la presencia de algo asociado a la NDM, que puede ser una OXA o puede ser una BLE. Entonces, en el laboratorio le he ido a buscar justamente porque teníamos que no había sinergia con astronán clavulánico. Bien, o sea que esto es lo que se llama la lectura interpretada de las pruebas de sensibilidad, cuando leerlas conscientemente y cuando hay algo que no te cierra, seguir buscando, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo más preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas sobre este caso? Bueno, como moraleja, siempre que encontremos una carbapenemasa, busquemos la segunda. Norma, Sí, quería sí. preguntarle si astronán y avibactam es útil para OXA 163. No tiene el mismo peso, por supuesto, que una KPC en tratamientos, ¿no? Pero en realidad En realidad, para las carbapenemasas de tipo OXA no hace falta combinar con astronán, porque ceftazidima avibactam hay muy buena respuesta. La combinación con el astronam es siempre que tenemos resistencia a ceftazidima avibactam sola. Claro. Entonces, en este caso sí, también hubiera sido sensible a la combinación, digamos, pero no hace falta combinar si tenemos solamente producción de OXA sola. Perfecto. Porque el avibactam es activo sobre la OXA, es menos activo que sobre KPC, pero es activo, mantiene actividad. Bueno, las OXA son, aun cuando siempre son un problema, aun cuando están solas, son difíciles de detectar
Yo creo que siempre debemos hacer, como les decía, una lectura interpretada del antibiograma, porque a veces tienen unos halos que son realmente de sensibilidad a los carbapenemes. Entonces, si no hacemos otras pruebas, y si no, más que hacer otras pruebas, si no leemos a conciencia el antibiograma, se nos va a escapar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar piperacilina tazobactam, si la CIMA es alta o si se trata de un disco. En el caso de la OXA prácticamente no tienen halo, entonces eso nos va a hacer pensar en una carbapenemasa, en una posible carbapenemasa. El disco de cefoxitina, por ejemplo, en el caso de Klebsiella pneumoniae, cuando está tocado el disco de cefoxitina y en lugar de tener un halo de 24, 23, que es lo que normalmente tiene 14, tiene 15, eso también nos tiene que hacer sospechar de una carbapenemasa de tipo OXA. Y bueno, y tenemos otras metodologías que no son el método cromatográfico, pero por ahí nos ayudan, como el método de Hodge, que es un método que está al alcance de todos. Creo que cada vez debemos afinar más el ojo los microbiólogos, porque el panorama cada vez más complicado. Bueno, si no hay más preguntas, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No, no escucho nada, yo no. Bueno, sigamos entonces. Bueno, el último caso es un caso autóctono porque es un aislamiento del Hospital Néstor Kirchner que nosotros le hacemos la bacteriología. Se lo va a presentar Mariana. Mariana, ¿estás ahí? ¿Me escuchan ahí? Creo que no me ven, no sé, ahí tengo un problemita con la cámara, así que bueno, pero Sí, pero quiero te saber si me escuchamos bien, escuchan bien. Mariana. Perfecto, Dale. perfecto. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente, Dani. Bueno, se trata de un caso de un paciente de 48 años de sexo femenino que tiene antecedentes, como antecedentes patológicos, diabetes tipo 2, que estaba siendo tratada con metformina, hipertensa, tratada con losartán, y presentaba otros antecedentes como litiasis vesicular, escoliosis, ciatalgias, cuadros depresivos, etc. En mayo del año 2020 se hace un diagnóstico de una enfermedad oncohematológica que es una leucemia mieloide aguda, mielomonocítica, que llevó a la internación primero en el Hospital Centro de Salud y posteriormente en el Hospital Néstor Kirchner, donde fue derivada. Ella tuvo 2 esquemas quimioterápicos, el primero un esquema 7-3, que consistía, la primera, digamos, el esquema 7-3 de concitarabina por 7 días e infusiones cortas de antraciclinas, y posteriormente el esquema de H-DARAC, que son altas dosis de citarabina. Durante la internación en el Hospital Centro de Salud, que estuvo desde allí, desde el 26 de mayo del 2020, estuvo ahí 13 días y tuvo un cuadro de neutropenia febril con un foco en piel y partes blandas, presentaba un forúnculo en la región lumbar y otro en la pierna izquierda, lo que, bueno, motivó que fuera la paciente pancultivada e inició un esquema antibiótico inicial con pipertazo, amicacina, y luego fue progresada a vancomicina y posteriormente se rotó pipertazo por imipenem. La paciente durante esa internación en el Hospital Centro de Salud inicia este esquema de quimioterapia 7-3, y bueno, finalmente después cuando conseguimos poder pasarla al hospital, es derivada al Hospital Néstor Kirchner. Allí tuvo 2 internaciones prolongadas, tanto la primera como la segunda, de casi 30 días. La siguiente. Nosotros tenemos como conducta en el hospital, desde prácticamente el inicio del servicio, el servicio de oncohematología de mi hospital comenzó en el año 2016. Y desde los inicios tuvimos la suerte de poder empezar a hacer estudios de portaciones rectales y también los hisopados a nivel
de las narinas a nivel de las fosas nasales, axilar e inguinal, para ver portación de gérmenes multiresistentes. En el caso de esta paciente, ella tuvo en las 2 internaciones, fue hisopada de manera metódica. Nosotros al inicio lo hacíamos quincenalmente, pero después comenzamos a hacerlo de manera semanal. Y como ustedes ven acá, en ella detectamos la portación de una Klebsiella de neumonía de portadora de KPC, cuya sensibilidad inicial era bastante sensible a diversos antibióticos, como colistina, micacina, tigeciclina y ceftazidima avibactam. Después vamos a ver cuáles fueron los esquemas, los distintos eventos infecciosos y las líneas de tratamiento que ella recibió, como para que, bueno, vayamos interpretando un poco cómo fue cambiando también la portación rectal de esta paciente, que siempre estuvo colonizada por Klebsiella, Klebsiella KPC, pero que fue, como ustedes ven, a fines de la primera internación, el 7 de octubre, como ya el perfil de resistencia de esa Klebsiella fue cambiando. Tuvimos ya resistencia en su portación rectal a ceftazidima avibactam. En la segunda internación, Perdón. en la segunda internación, luego de una semana de unas vacaciones que muchas veces les damos a estos pacientes para poder descansar entre una quimioterapia y la otra, ella ya ingresa nuevamente con esa colonización por esa Klebsiella portadora de KPC y resistente a ceftazidima avibactam. Posteriormente, durante las 2 semanas consecutivas se logra decolonizar, probablemente por el tratamiento antibiótico que se le instauró en el marco de las infecciones que tuvo durante esa internación. Y finalmente, en la última semana, vuelve a emerger esta Klebsiella KPC resistente a ceftazidima avibactam. Ahora sí, la próxima, Dani. Bueno, nosotros como son pacientes muy complejos, de internaciones muy prolongadas, neutropenias muy profundas y prolongadas, hace que muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces hacemos líneas de tiempo para poder ubicar justamente cómo son las portaciones de estos pacientes y cuáles son los eventos infecciosos que van presentando a lo largo de la internación. La paciente, como decíamos, ingresó derivada del Hospital Centro de Salud a nuestro hospital el 8 de junio del 2020 para iniciar su esquema de quimioterapia. Ya en esa instancia la paciente había concluido el tratamiento antibiótico instaurado en el Centro de Salud. Sin embargo, sí venía derivada con un catéter venoso central colocado en la otra institución. Ya también había iniciado su esquema, como decíamos, de quimioterapia 7-3 y ya estaba en el día más 12 de esquema quimioterápico. A los 3 días de ingresar, el 11 del 6, la paciente hace un evento febril en el marco de ser una paciente neutropénica, en donde se pancultiva a la paciente, se extrae el catéter venoso central, todos los cultivos fueron negativos y no tenía un foco claro, o sea que se lo catalogó como una fiebre de origen desconocido y se instaura en ese momento un tratamiento empírico con mero colistin. Posteriormente, el 16 del 6, la paciente hace un nuevo evento febril y en este caso se documenta una bacteriemia que no fue asociada a catéter venoso central por una Klebsiella KPC. En esa instancia utilizamos como tratamiento ceftazidima avibactam amicacina, ya que ese era el perfil de sensibilidad de ese aislamiento en los cultivos que obtuvimos. En las siguientes portaciones, como ustedes van viendo ahí, tanto del 23 del 6 como del 30 del 6, primero tuvimos una aportación negativa y después nuevamente la aportación para KPC. El 2 de julio hace un nuevo evento de fiebre, también con un cuadro de fiebre de origen desconocido con cultivos negativos, y finalmente el 7 del 7 la paciente egresa del hospital. La siguiente, Dani. En la segunda internación, la paciente ingresa para un nuevo esquema de quimioterapia. En este caso, bueno, como comentábamos anteriormente, se le hicieron altas dosis de citarabina y ya, como habíamos percibido ya en la última aportación, al ingreso, las portaciones vuelven a aparecer esta Klebsiella KPC con este mecanismo resistente, o sea, con resistencia a ceftazidima avibactam.
durante esta internación, a los 10 días del ingreso, la paciente hace una bacteriemia no asociada a catéter venoso central, también por la Klebsiella KPC, también en el marco de su neutropenia. Posteriormente, a los días hace otro, persiste febril y pudimos documentar, en este caso, un evento de infección fúngica invasiva con compromiso pulmonar y rinosinusal, con galactomananos positivos, tomografías compatibles con IFI, con una infección fúngica invasiva, por lo cual la paciente también fue sometida a un VAL con también galactomananos positivos en el VAL. En esa oportunidad la paciente recibió doble esquema antifúngico con anfotericina, complejo lipídico y boriconazol, con lamentablemente una evolución muy tórpida, a tal punto que digamos, el 1 de agosto tiene un nuevo evento de neutropenia febril con una infección documentada, una bacteriemia asociada en este caso a catéter venoso central por un enterococo faecium vancomicino resistente, y la paciente tiene una evolución, como les decía, tórpida, el 6 del 8 entra en RM con requerimiento de inotrópicos y finalmente el 11 del 8 la paciente termina falleciendo. La próxima, Dani. Bueno, acá voy a intervenir yo para contarles un poquito lo que nos ha pasado en el laboratorio. Voy a volver sobre las líneas de tiempo para contarles que al principio esta paciente ingresa y estaba colonizada por una Klebsiella productora de KPC. Era una Klebsiella pneumoniae que presentaba sensibilidad a múltiples antibióticos, entre ellos ceftazidima vivac-tam. Se le realizan portaciones sucesivas, obteniendo el mismo resultado, aislando una Klebsiella pneumoniae productora de KPC. Ya el 30 del 6, la paciente presenta una aportación que era por una Klebsiella, pero no era la misma especie. Esta era una Klebsiella aerógenes KPC positiva. No era la misma Klebsiella pneumoniae que tenía anteriormente. Y en este transcurso es sometida a tratamiento con ceftazidima vivac-tam por una infección de una Klebsiella aerógenes productora de KPC, que era lo que tenía en la aportación. Nosotros el 23 del 6 tenemos una aportación negativa porque ya estaba con ceftazidima vivac-tam. O sea, ella en su intestino tenía no solamente una población de Klebsiella pneumoniae productora de KPC, sino también una población de Klebsiella aerógenes productora de KPC, porque es con la que hace la bacteriemia después. Eso, lamentablemente, desde el laboratorio, cuando uno realiza un estudio de portación y tenemos muchísimas colonias, es imposible, digamos, realizar el estudio de todas las colonias. Entonces, generalmente vemos morfológicamente cuáles son las colonias diferentes y a esas las replicamos y las seguimos. O sea, esta Klebsiella aerógenes productora de KPC debe haber estado en su intestino en algún momento, por eso hace una infección asociada por translocación, el 16 del 6. Corregime si me equivoco, Mariana. Sí, está bien. Quiero tratar de ir en el tiempo. Al tener tratamiento con ceftazidima vivac-tam, se ha visto que se pueden con el tiempo obtener presencia de resistencia mutantes de KPC con resistencia a ceftazidima vivac-tam, que es lo que nos ha pasado. Por suerte, este aislamiento no ha sido detectado nunca de una infección de la paciente, sino que eran estudios de portación. Pero había que tener presente que ya la ceftazidima vivac-tam no era una opción terapéutica por el hecho de que en sus portaciones tenía una cepa productora de una mutante resistente. En el laboratorio, cuando nosotros le hacemos el antibiograma, al aislamiento no lo hacemos de rutina, esto lo hacemos cuando vemos que algo en la fenotipia del aislamiento cambia con respecto a lo que tenía la semana anterior, realizamos estudios completos de sensibilidad. Dado que estos son pacientes inmunocomprometidos, de modo que es importante saber a la hora de establecer un tratamiento empírico cuál es la sensibilidad del aislamiento que tiene colonizando en su intestino. Presentaba resistencia a ampicilina, asociación con inhibidores como clavulánico, piperactazo, cefotaxima, presentaba sensibilidad a imipenem y a meropenem. Esto ya es lo primero que me desconcierta,
porque el hecho de yo aislarla de un medio cromogénico que tiene un carbapenem, me hace sospechar la presencia de un mecanismo de resistencia que no se estaba evidenciando cuando uno le hacía el antibiograma. Y aparte presentaba resistencia a ceftazidima avibactam. Cuando le hacemos el estudio fenotípico, observamos un Blue Carbo test que era negativo. Le realizamos inmediatamente un test inmunocromatográfico que daba una línea positiva débil, que no se observaba a simple vista. Lo hemos dejado incubar más del tiempo que se debía, digamos. Normalmente los estudios, el test cromatográfico en 15 minutos te da la rayita si es que está presente una carbapenemasa de tipo. Y no lo estábamos viendo, entonces lo hemos dejado en la mesada incubando, y a la hora observamos una rayita muy tenue que indicaba la presencia de una KPC. Le hacemos por PCR posteriormente y nos da un resultado dudoso. No había una banda nítida. Por lo tanto, ante la presencia de todo esto, decidimos derivar el aislamiento al Laboratorio Nacional de Referencia. Bueno, acá tengo cómo nos ha dado en el laboratorio. El imipenem nos daba sensible, pero teníamos resistencia a ceftazidima avibactam. O sea, tener resistencia a ceftazidima avibactam con los carbapenemes sensibles es una alerta que nos tiene que llamar la atención, porque si es que hay algún mecanismo de resistencia que me está dando resistencia justamente a ceftazidima avibactam, tengo que pensar en una carbapenemasa. Con un imipenem sensible, tendría que pensar en una OXA de última, pero no tengo que descartar como sensible o como ausencia de carbapenemasa el hecho del carbapenem sensible en este contexto. El test colorimétrico nos dio un falso negativo. No observamos sinergia, observamos sí lo que sí podemos evidenciar en este tipo de aislamiento es la sinergia entre ácido borónico y ceftazidima. ¿Por qué? Porque la ceftazidima avibactam, o sea, cuando tenemos mutantes de KPC, estas son poderosas, estas mutaciones no se dan por resistencia al inhibidor, o sea, no es que se hacen resistentes al avibactam, sino que hay un cambio en la enzima que hace que cambie su perfil hidrolítico y se vuelva más una potente ceftazidimasa. Por lo tanto, cuando ya sospechando de este mecanismo de resistencia, en el antibiograma tengo que ir a buscar una sinergia entre ácido borónico y ceftazidima, justamente por la mutación en la KPC. Como les expliqué, el método cromatográfico lo hemos dejado incubar hasta 1 hora y hemos podido detectar la presencia de la KPC. Posteriormente, esto es para mostrarle un poco, es un estudio que se ha hecho en el Laboratorio Nacional de Referencia. Estos son todos los aislamientos sospechosos de estas mutaciones, hay que derivarlos al Instituto Nacional de Referencia, y en el estudio que ellos han hecho, observan cuáles son, han hecho todas las pruebas fenotípicas y cromatográficas para tratar de detectarlas, y ninguna es infalible. En realidad es una sumatoria, es un gran desafío para el laboratorio, porque tenemos que ir a buscar. O sea, el test cromatográfico, como les dije, en la mayoría, las redondelitas rojas son que no se las pudo detectar por ese mecanismo. Observamos que solamente de todos los aislamientos, solamente 4 de los que hay acá han podido detectarla incubándose o sea, hasta 60 minutos el test cromatográfico. El Blue Carba solamente en un caso la ha podido detectar. El test de Hodge funciona, o sea, nos puede llevar nos puede ayudar, digamos, ante la sospecha. Y la sinergia con ácido borónico modificado que dice acá es poniendo el borónico con la ceftazidima. Estos aislamientos también tenemos que tener presente que solamente los vamos a empezar a observar en ambientes donde se está usando ceftazidima avibactam, porque se produce en intratratamiento, y se ha visto que también de manera cruzada lo podemos encontrar en pacientes que nunca recibieron ceftazidima avibactam, pero que sí se encuentran en una institución donde se está usando ceftazidima avibactam. Esto nos lleva a deducir que, o sea, todo lo que al estar sometiendo a un paciente a un tratamiento antibiótico, estamos generando mutantes que generan resistencia que luego pasan al ambiente. En el laboratorio de referencia,
confirmaron lo que habíamos detectado anteriormente, era una Klebsiella aerógenes, que no presentaba, o sea, al ser resistente a ceftazidima avibactam, lo primero que se busca, o lo que se debe de buscar, es la presencia de una métalo. Entonces, la sinergia para métalo daba negativa. Se le hizo una sinergia con ácido borónico, imipenem y cefoxitina, lo cual dio positivo. Era sensible, una cepa sensible a colitina, y bueno, que presentaba la resistencia a ceftazidima avibactam. Bien. En el país, hasta el momento se han documentado la presencia de este tipo de mutantes en pocas provincias, y Tucumán es una de ellas. O sea, tenemos en Tucumán, en Salta y en Neuquén, tenemos provincias que ya han reportado la resistencia a ceftazidima avibactam en KPC. Bueno, con esto quiero más o menos cerrar el caso y darle lugar a Mariana para que cuente la experiencia que tenemos en el hospital con el estudio de las portaciones semanales y su correlación con las infecciones que hacen los pacientes inmunocomprometidos. Bueno, Mariana, ¿querés gracias. contar un poquito? Sí, nosotros hablábamos con Daniela cuando preparábamos este caso, de, bueno, que realmente para nosotros el estudio de las portaciones ha marcado la diferencia justamente para poder encarar los esquemas empíricos iniciales de una manera mucho más efectiva. Y bueno, una de las cosas en las cuales siempre nos basamos fue en este estudio ROCAS, que probablemente ustedes muchos ya lo hayan leído y lo conozcan, que es un estudio multicéntrico encabezado por Fabián Herrera del Hospital CEMIC, en donde convocó a 12 centros de la Argentina y fue realizado entre los meses de mayo del 2014 a junio del 2018, y cuyo objetivo fue fundamentalmente identificar los factores de riesgo para padecer bacteriemia por enterobacterias resistentes a carbapenemes en pacientes, en poblaciones muy, muy determinadas, que son pacientes con cáncer, pacientes trasplantados y pacientes trasplantados de células hematopoyéticas. En este estudio se incluyeron 443 pacientes con bacteriemias por enterobacterias resistentes a carbapenemes, de los cuales de estos pacientes el 60% tenían neoplasias hematológicas, 20% eran pacientes trasplantados de médula ósea y 20% tenían tumores sólidos. El 70% de estos pacientes eran pacientes neutropénicos, y lo que ellos hallaron en cuanto a los rescates microbiológicos fue en un 46% de los casos Escherichia coli, en un 41% Klebsiella especie y en un 8% Enterobacter. Lo importante de este estudio es que cuando se hizo el análisis multivariado, los factores de riesgo asociados de manera independiente con las enterobacterias resistentes a carbapenemes fueron el uso de antibióticos por más de 7 días, que es un poco lo que también estamos tratando de hacer hincapié del hecho de que tenemos que cada vez hacer tratamientos más cortos y más dirigidos para empezar a evitar la emergencia de estas cepas. Otro de los factores era la colonización reciente por enterobacterias productoras de carbapenemasa. De hecho, de eso se desprende la importancia de la búsqueda de esta colonización por estos gérmenes resistentes, sobre todo en esta población de pacientes. Otro de los factores es la neutropenia, y también otro de los factores las internaciones prolongadas, más allá de 10 días, hasta la aparición de la bacteriemia. Entonces, como ven, este factor de la colonización intestinal reciente por las enterobacterias productoras de carbapenemasa es uno de los factores de mayor peso, ¿no? Que va a ir sugiriendo que realmente hay que hacer vigilancias sistemáticas en esta población de pacientes inmunodeprimidos, porque realmente nos va a ir dictando un poco cómo esa colonización puede preceder a un cuadro infeccioso que son muy importantes, que obviamente le puedes marcar un antes y un después en la vida de estos pacientes. La siguiente, Dani. Nosotros en el Congreso de SADI del 2019 presentamos un trabajito en conjunto con la División de Bacteriología y la Unidad de Infectología, en donde hicimos un estudio observacional retrospectivo de nuestra cohorte de pacientes
internados en la unidad de oncohematología del hospital entre julio del año 2016 y febrero del 2019. En estos pacientes, bueno, como les decía al principio, nosotros los hisopábamos quincenalmente, pero después, como fuimos viendo la importancia que era ir viendo con qué se iban colonizando estos pacientes y cuáles eran los perfiles de resistencia que ellos iban teniendo, empezamos a hacerlo de manera semanal. En esta cohorte nosotros presentamos 27 eventos de infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa. La edad promedio de estos pacientes era de 33 años y el 66% de ellos estaban neutropénicos. Los tipos de infección que nosotros determinamos en estos eventos de infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa fueron, en el 41% de los casos, infecciones primarias de la sangre o bacteriemias, en un 33% de los casos infecciones urinarias y en un 11% neumonías. Lo importante de acá fue que los eventos de infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas se correlacionaron con hisopados positivos en un 48%, en casi la mitad de los casos. Entonces, este trabajo y la observación que fuimos haciendo a lo largo de estos años nos llevó a realmente darle mucha jerarquía al tema de los hisopados de vigilancia en esta población de pacientes. Otra de las cosas que nos hizo pensar esto es esto que conversábamos y como lo hemos hablado la otra vez también, el replanteo de los esquemas empíricos iniciales, ¿no? De cómo todos estos factores, estos mecanismos de resistencia nuevos, combinados o asociados, nos obliga a que tenemos que encarar y plantearnos cuáles van a ser nuestros esquemas empíricos iniciales para estos pacientes que son, que cuando se presentan las infecciones son muy graves y que tienen altísima mortalidad. Y también en el hospital nos llevó a que nosotros incorporemos en nuestros vademecums drogas que no usábamos demasiado, como por ejemplo fosfomicina, tigeciclina, y por supuesto desde que hicimos este trabajo y desde que empezamos a tener este tipo de gérmenes, incorporamos en el hospital ceftazidima avibactam, dado también la naturaleza de pacientes que teníamos, ¿no? Que se trataba de pacientes neutropénicos. La próxima, Dani. Otra de las cosas que queríamos compartirles es, bueno, un poco nuestra experiencia en cuanto a las bacteriemias y cuáles son los gérmenes productores de bacteriemias en esta población de pacientes oncohematológicos en un periodo de 5 años, del 2016 al 2021. De 95 bacteriemias que documentamos, 30 eventos en nuestra cohorte prevaleció más la Klebsiella sobre la Escherichia coli, como fue en el estudio ROCAS que les comenté anteriormente. Tuvimos 30 eventos por Klebsiella especie, que representa un 32%, y seguida de 22 eventos por Escherichia coli. Si sumamos ambas bacteriemias por Klebsiella y coli, esto nos da un 55% de nuestras bacteriemias por estos gérmenes gram negativos. Lo que también es importante, la próxima, Dani, es mostrarles que también en nuestra experiencia, en el 40% de los casos, estas bacteriemias fueron precedidas por estos hisopados positivos, o sea, estos pacientes estaban colonizados por la misma Klebsiella con el mismo mecanismo de resistencia. Por lo tanto, bueno, es afirmar una vez más que para nosotros, con el tipo de pacientes que manejamos en nuestra institución, es realmente altamente efectivo el hecho de hisoparlos de manera semanal para ir viendo cómo estas colonizaciones nos van a ir prediciendo posteriormente las infecciones en estos pacientes. La próxima. Bueno, y por último, bueno, como conclusión, por lo menos de nuestra experiencia a nivel hospitalaria, es que realmente la vigilancia epidemiológica de los microorganismos resistentes es fundamental en todos los hospitales. El alerta que desde el laboratorio de microbiología nos comparten a los médicos y a los infectólogos para justamente poder ir adecuando y optimizando los tratamientos antibióticos, para nosotros es fundamental. El estudio de las portaciones como predictor de infecciones, sobre todo en poblaciones de pacientes especiales, como pueden ser un paciente neutropénico, un paciente trasplantado, un paciente que está con un tratamiento inmunosupresor, es fundamental.
siempre recalcar la importancia de los programas de control de infecciones, que tienen que estar, que no debemos bajar la guardia en el tema del control de infecciones, justamente en los aislamientos, en la higiene de manos, en la higiene hospitalaria, sobre todo en todos estos pacientes que tienen estas colonizaciones por gérmenes tan resistentes, y que debemos reflotar todos a nivel hospitalario también los PROA, ¿no? Los programas de uso adecuado de antimicrobianos, en donde una de entre tantas tareas que tienen los PROAS es justamente a elaborar guías de tratamiento empírico basadas en la epidemiología de cada institución. Y por supuesto que para nosotros es algo fundamental la comunicación que mantenemos de manera muy fluida con el laboratorio de microbiología, y que es la que nos permite poder optimizar los tratamientos, y que bueno, que la evolución de los pacientes, a pesar de este caso que lamentablemente falleció porque bueno, tuvo una mala evolución, tuvo la mala suerte de tener también una infección fúngica muy complicada, pero bueno, esta comunicación hace que podamos optimizar siempre los tratamientos, y bueno, que la mayoría de los pacientes puedan tener evoluciones, gracias a Dios, favorables. Bien, bueno, gracias Mariana. La verdad que recalcar, volver a decir lo mismo, digamos, es muy importante, digamos, que no tanto los bacteriólogos como los médicos infectólogos empecemos a pensar en qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos para tratar de hacer un diagnóstico bacteriológico rápido y de instaurar terapias empíricas más adecuadas en el contexto de las infecciones por los microorganismos multiresistentes que estamos viendo. Por eso, para finalizar, he hecho como una especie de una presentación, digamos, para tratar de mostrarles cuáles son los diagnósticos, cuáles son las herramientas de diagnóstico microbiológico rápido que existen hasta el momento, y evaluar cuáles podemos implementar en nuestros laboratorios, ¿no? Tenemos, por supuesto, que métodos como el FIMARRAY o como la PCR Real Time, que ahora viene en su formato de PCR isotérmica para detección de carbapenemasas, y el FIMARRAY también tenemos resultados en menos de 90 minutos. El test cromatográfico rápido, una vez que tengo el cultivo, también me da un método, o me da un resultado en 15 minutos. Esto lamentablemente no está al alcance para todos, porque es muy caro. Si hacemos un estudio, digamos, o sea, el test cromatográfico solamente sale 2.700 pesos la determinación por aislamiento, digamos, o sea, la verdad que no está al alcance de todos los laboratorios, digamos. Pero a la hora de optimizar y de tratar, o sea, todo lo que no gastemos en el laboratorio para hacer diagnóstico, lo vamos a gastar después en días de internación y en antibióticos cuando los pacientes tengan una infección que no puedan controlar por bacterias multiresistentes. Entonces es cuestión de empezar a poner la balanza, no solamente en la vida del paciente, sino el impacto que va a tener todo esto en la evolución, digamos, y en los días cama de los pacientes. Tenemos otros métodos microbiológicos rápidos, que estos son un poco más económicos. Estos están disponibles, creo que para todos los laboratorios de bacteriología de la provincia, porque yo a demanda de todos los laboratorios preparo Blue Carbatest y les proporciono, se les manda con el móvil cada vez que lo solicitan, quizá con un poquito de demora en algunos casos por problemas puntuales, digamos, pero la realidad es que está disponible, digamos, para todos los laboratorios. Y es un método que, teniendo la colonia, teniendo el aislamiento de la pátina o el aislamiento de la placa de 18 horas de incubación, lo podemos hacer, y en 2 horas le podemos estar informando al médico que el resultado es positivo. En el caso de que sea positivo, tenemos que pensar en las 2 carbapenemasas prevalentes hasta el momento, que son las que están circulando en mayor cantidad, que son las que dan positivo este test, que son la KPC y son las metalobeta-lactamasa. O sea, en 2 horas yo le puedo estar informando al médico, antes de tener el antibiograma, antes de tener la sensibilidad a ceftazidima y Ivatán, le puedo estar diciendo al médico, acá hay una carbapenemasa presente. Y de acuerdo a la epidemiología local, el médico puede instaurar un tratamiento empírico de acuerdo al que está circulando en su hospital.
También tenemos el Blue Carbadis, que ahora está próximamente para salir. Es un método rápido, en donde además de decir que tiene carbapenemasa, el paciente le vamos a poder decir al médico en 2 horas, tiene una carbapenemasa que es inhibible por EPTA o que es inhibible por avibactam. Este todavía no está en el mercado, pero ya está la propaganda, o sea, en cualquier momento se comienza a comercializar. O sea, yo en 2 horas le estoy avisando al médico que podamos estar en presencia de un aislamiento productor de carbapenemasa, de las más prevalentes por lo menos. Después también en el mercado está el Accelerate, se llama, es un método de sensibilidad rápida que en 8 horas nos proporciona la identificación y el estudio de sensibilidad del aislamiento directamente de la muestra. Esto la verdad que sería una maravilla tenerlo disponible en todos los laboratorios, pero las determinaciones son muy caras, pero bueno, les quiero contar que existe. En nuestra realidad lo que tenemos que pensar es en contar con el Blue Carba como método rápido y el estudio cromatográfico como método rápido. En lo posible, todos los laboratorios deberían de contar con eso. Ya con más de 8 horas podemos entregar resultados de prueba de sensibilidad por discos o por métodos automatizados. Podemos hacer un test de Hodge con Triton o podemos hacer un ESIM para buscar carbapenemasa en un medio líquido. En realidad, teniendo el Blue Carba, el ESIM muchas veces aporta información para ver si es una carbapenemasa y por descarte podemos comparar con el Blue Carba convencional y podemos orientar. Pero ya hay que pensar también que con más de 8 horas probablemente yo, si trabajo directamente de la pátina de cultivo, en el caso de un hemocultivo, del frasco directamente, puedo tener el resultado de la sensibilidad Ceftazidima avibactam. Con todas las herramientas que disponemos tenemos que ver cuáles son las que tenemos a disposición en cada laboratorio para poder hacer un diagnóstico rápido. Para todos los laboratorios, creo, estamos en condiciones, inclusive ya el Hospital del Este, tengo entendido que en cualquier momento va a tener estudio de sensibilidad por VITEC. Yo creo que hasta el momento es el único hospital, lamentablemente, que referencia al COVID, pero que no tiene todavía método automatizado para el estudio de la sensibilidad, pero bueno, próximamente va a estar disponible. Y en este contexto ya todos los laboratorios estamos en condiciones de hacer estudio de sensibilidad de un hemocultivo positivo directamente del frasco o de la pátina de crecimiento con 4 horas de incubación. Y de las muestras respiratorias, lamentablemente, muchas veces que hay que jerarquizar por puntos de corte la importancia del aislamiento, tendríamos que esperar un poquitito más, pero de la placa directa ya con 24 horas de incubación, 18 horas o 24 horas de incubación, podemos realizar nuevamente, les vuelvo a repetir, Blue Carba test, pruebas de sensibilidad, discos combinados y métodos cromatográficos. Nosotros en la experiencia que tengo yo en el Laboratorio de Salud Pública, que hacemos la bacteriología del Hospital Kirchner, yo tengo un hemocultivo positivo a las 7 de la mañana, le hago el repique, a las 2 de la tarde ya tengo una pátina de crecimiento, le realizo todo, cuando tengo el método cromatográfico, le hago Blue Carba, le hago la sensibilidad, y yo al día siguiente, ya con 24 horas, le estoy informando al médico qué carbapenemasa probablemente sea, el estudio de sensibilidad y las opciones terapéuticas disponibles. O sea, esto es algo que está al alcance, creo yo, de cualquiera de los laboratorios que están en la provincia, o sea que es cuestión de ponerlo en práctica, y todo aquello que no tengan para resolver, saben que se puede derivar con un móvil que pasa todos los días por el laboratorio, por los laboratorios de los hospitales, se puede derivar al laboratorio de salud pública para poder hacer lo que no tengan al alcance en ese momento en su laboratorio. Bueno, como conclusiones finales, en América Latina se observa la emergencia de varias especies portadoras de carbapenemasa y de combinaciones, lo que plantea un desafío diagnóstico y terapéutico, ya que limita el uso de la mayoría de los beta-galactámicos disponibles en la actualidad. Las pruebas de confirmación de carbapenemasa son una de las piedras angulares para la administración de antimicrobianos y para el control de infecciones, y que en lo posible hay que tratar de disponer
de métodos como PCR o ensayos inmunocromatográficos accesibles, no, si no es en el laboratorio, en algún laboratorio donde se lo pueda derivar, para obtener resultados rápidos y precisos, ya que el uso de los nuevos antimicrobianos depende del tipo específico de enzima que expresa el enlace. Bueno, me he ido muy adelante, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al caso anterior antes de abordar estas conclusiones finales. Daniela, Sí, yo quería sí, preguntar, doctora. ¿quién te provee el estudio cromatográfico? ¿Qué laboratorios lo tienen? En este momento hay dos estudios, cassettes disponibles en el mercado por el momento. Uno que solamente detecta KPC y OXA, que ese es un estudio cromatográfico de la marca Britannia, y en este momento normalmente me lo cotiza el laboratorio de Mosé y Sí, el Colegio de Bioquímicos. sí. Y después hay otro Y método cromatográfico, que es el NG, eso ya no es de producción nacional, es importado, y yo lo he pedido en 2 oportunidades y me lo cotiza y me lo vende Medicatec. Este método, aparte de OXA y de KPC, también tiene para ¿tenemos identificar representante acá de el Medicatec? PBL. No, yo hago compra directa a Medicatec. Le mando un mail, pido un presupuesto y ellos cotizan y se lo compran. Perfecto. Muchas gracias. No. Bueno, realmente impactante que ya tengamos mutantes de KPC en Tucumán, ¿no? Una de las pocas provincias que ya reportaron la presencia de KPC. ¿Hay alguna pregunta de los participantes? Si no, Daniela, yo quisiera que vuelvas al antibiograma de esa cepa. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, ahí. Un poco para razonarlo. Fíjense ustedes que tenemos una cepa de Klebsiella que es resistente a casi todos los beta-lactámicos, sensible por punto de corte a los carbapenemes. Si yo no tuviera la información de la ceftazidima bivactam resistente, ¿en qué estaría pensando? Lo podría reportar tranquilamente y el médico que lo lee tranquilamente lo va a interpretar como una BLE. Y el tratamiento de elección frente a una BLE sería un carbapenem, ¿sí? Sí. Entonces, para que veamos la importancia que tiene de incorporar ya a esta altura, incorporar ceftazidima bivactam de entrada, porque esta cepa nunca se hubiera detectado si no hubiéramos tenido el dato de ceftazidima bivactam. Es lo único que nos hace sospechar de la presencia de una carbapenemasa. Entonces, si hubiera tratado con meropenem probablemente, ¿y cuál sería el tratamiento de elección frente a una mutante de KPC, Mariana o Daniela, ustedes que tienen portaciones con este tipo de gérmenes? El tratamiento de elección en este caso sería Treonana bivactam. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una mutante, no, si uno piensa en cuál es el mecanismo de resistencia, digamos, no es que la enzima se hace resistente al inhibidor, sino que en su perfil hidrolítico lo amplía hacia ceftazidima. Entonces, hidroliza más rápido ceftazidima que lo que inhibe el avibactam, digamos. Por eso es que el ceftazidima avibactam no sería una opción de tratamiento en este caso, pero sí combinando con el Astronam, que ya no sería el antibiótico que tiene, o sea, la KPC sí se inhibiría por el avibactam, y ahí podría entrar el Astronam para hacer como antibiótico, digamos. O sea, Daniela, que yo como laboratorio, cuando tengo una cepa con estas características, con ceftazidima avibactam resistente, quiero que quede el mensaje que hay que hacer la prueba de sinergia con Astronam avibactam, porque eso nos va a permitir diferenciar el mecanismo,
porque si es una PER, la sinergia nos va a dar negativa y no vamos a poder usar este esquema. Entonces es importante que la primera acción que debemos hacer cuando vemos ceftazidima avibactam resistente es buscar la sinergia avibactam-astronana-avibactam, digamos. Porque si no, no voy a poder diferenciar cuál es el mecanismo y el tratamiento va a cambiar, porque si tuviera una PER es una beta-lactamasa de espectro extendido, Daniela lo mencionó, y el avibactam no le inhibe. Sí. Esa beta-lactamasa de espectro extendido es resistente, o sea, esa sí es resistente, o sea, no es que sea resistente, sino que el avibactam la inhibe muy poco comparado con las otras BLE. Por eso cuando tenemos resistencia a astronana avibactam en un aislamiento, tenemos que pensar en la presencia de una PER, porque la avibactam inhibe hasta el momento todo lo que tenemos, menos las métalos y la PER, pero el astronam sí actuaría sobre métalo, entonces la resistencia a astronana avibactam nos tiene que hacer pensar en una mutante, la presencia de una PER, de una BLE tipo PER. Hasta el momento no tuve ninguna. Bien, bueno, cada vez más complejo. Pero estas son las cosas los mensajes que nos debemos llevar para la casa, ¿sí? La importancia de usar de entrada ceftazidima y avibactam. No sé si la tarjeta de Bytec, la extrema, no tiene ceftazidima avi, ¿no? No. Bueno, No, pero está en teoría, creo que ya está para salir. Bien, entonces deberían probar un disco, largar la tarjeta y el disco. Por supuesto que cada uno conoce la epidemiología local, pero yo creo que ya en Tucumán, en las terapias intensivas, en la mayoría de las terapias intensivas ya están circulando estos mecanismos de resistencia. Así que mínimamente en un paciente de terapias, en un aislamiento proveniente de un paciente de terapias, en donde yo conozco que están circulando cepas productoras de carbapenemasa, de entrada tengo que poner el disco de ceftazidima avibactam, porque nos va a orientar mucho luego en el tratamiento. No veo preguntas en el chat. Hay un comentario de Pilar que dice: coincido con Alejandra, a nivel central deberíamos tener acceso a los diferentes hospitales, a los antibióticos se refiere, ya que las demoras en el paciente crítico cuestan en la mayoría de los casos la vida. Sí, por supuesto, y quizás la compra a nivel central, pero debería estar disponible, creo yo, 1 o 2 tratamientos en cada hospital y reponerlo a medida que se van usando. Por supuesto, usarlo con todo el cuidado que se merece el uso de estas drogas, sobre todo para preservarlas, además del costo, ¿no? Pero es una gestión que creo que la debemos hacer entre todos, y una de las formas de demostrar la necesidad de estas drogas es haciendo vigilancia. Si nosotros conocemos cuál es nuestra epidemiología y la podemos comunicar, entonces creo que sí podemos justificar este tipo de drogas en nuestras instituciones. Bien, bueno, ¿algún comentario? Bien, en el Hospital Kirchner no tuvieron más portaciones por este tipo, otros pacientes con este tipo de hasta el momento no, mutantes. hasta el momento no, pero sí tengo que reconocer que probablemente no las estemos detectando. ¿Por qué? Porque hay, al revertirse, al presentar sensibilidad a carbapenema, este tipo de mutantes, digamos, pueden no crecer en los medios que se están usando para hacer el estudio de carbapenemasa, que en este momento es el supercarba, que en el medio tiene ertapenem. Si estos aislamientos se hacen sensibles, digamos, a los carbapenemas, probablemente no las estemos detectando porque no crecen en el medio. Ahora viene un método, ahora viene un medio nuevo, que es el super ceftazidima se llama, que tiene ceftazidima avibactam. No lo tengo todavía disponible, pero bueno, puede ser que la estemos detectando o no, porque en realidad a estas que yo tuve en el Laboratorio de Salud Pública, que la hemos detectado en 3 oportunidades, en 3 portaciones
diferentes, sí han crecido. Pero bueno, hay que pensar que probablemente no las podamos detectar también. O sea que yo creo que en el Bien. futuro la mayoría de los laboratorios vamos a tener que contar con 2 métodos para hacer estudio de carbapenemasa, que es el que ya tenemos y el método para detectar las mutantes. Bien, de los que están participando, quisiera preguntar si alguien está haciendo estudios de portación en sus instituciones, en poblaciones especiales o en terapia intensiva, hacen estudios hacen vigilancia de portación de microorganismos multiresistentes. En el Hospital Padilla no. No. No, en el Hospital Padilla no se está haciendo. Avellaneda. En el está Hospital comentando. Avellaneda se hace portación de entero banco resistente y de, bueno, ha sido un poco antes del COVID. Ahora lo hacemos para que poder aislarlo al paciente cuando viene de otro, la indicación es cuando viene de otro hospital. De otra institución. Para Perfecto. poder derivarlo, ¿no? No es masivo como en el caso de pacientes con una patología que le da inmunodepresión, es diferente. Ujú. Bien. No, realmente yo en el tiempo que estuve en el Laboratorio de Salud Pública y trabajando con la unidad de infectología, realmente consideramos que es sumamente importante hacer los estudios de portación y también está bastante discutido sobre el costo-beneficio de realizar las pruebas de sensibilidad en estos microorganismos multiresistentes. Desde el punto de vista personal, creo que en poblaciones como los pacientes oncohematológicos, todo paciente inmunodeprimido, merece que se realice la prueba de sensibilidad de las portaciones, porque necesitamos saber con qué antibióticos podemos contar para tratamientos posteriores. Sí es cierto que es una carga tremenda para los laboratorios, y justamente los laboratorios de microbiología cuentan con muy poco personal, entonces y es una carga importante el hacer los estudios de vigilancia cuando son muchos pacientes para vigilar, pero creo que el esfuerzo vale la pena. Bueno, acá hay un mensaje de la Mariana. Sería importante hacer estudios de portaciones en las unidades de cuidado intensivo, sin ninguna duda, sí. Ojalá llegue el momento que podamos hacer las PCR de entrada, aunque las mutantes no lo vamos a detectar porque los métodos, no sé si lo dijiste, Daniela, que los métodos moleculares a veces fallan en la detección de las mutantes de KPC. Bien, ¿algún comentario más? Si no, para que vayamos cerrando. Bien, los invitamos entonces, nuestro próximo Ateneo va a ser el próximo viernes, tenemos un invitado especial, entonces por eso esta semana tenemos 2 eventos, sobre una actualización, un invitado de Córdoba, que nos va a hacer una actualización sobre COVID. Los esperamos entonces. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.